Estás escuchando el show más chingón. Ay, me encanta las vaciladas que se avientan, los chistes y todo lo demás. Por las mañanas, el show número 1 en formato de sones. El show de Pancholón por las mañanas. Los Ángeles, Nueva York, Miami, Atlanta, Birmingham, San Francisco, San Diego, Chicago, Portland, Oregon, Omaha, Nebraska, Greenville, Sur Carolina, Denver, Colorado y en otras ciudades y estados de la Unión Americana. Solo se escucha Pancholón Radio, la casa de los sones. Muy bien, estimados oyentes, regresamos nuevamente a través de Pancholón Radio Internacional. Gracias a usted por su fina sintonía en este lunes en Estados Unidos, lunes feriado, donde la gente está en su casita descansando y por supuesto en total sintonía con Pancholón Radio Internacional, la casa de los sones. Como he dicho siempre, cada 4 años tenemos fiesta electoral, fiesta política, donde abordamos la política, así como el mundial cada 4 años. Tengo ya en la línea al diputado Walter Félix del partido URNG Maíz. Gracias, diputado, por aceptar nuestra llamada y por su tiempo. Buenos días y bienvenido al Pancholón Radio. Muchas gracias, Francisco. Para mí es un gusto poder enviarles un saludo fraternal y revolucionario desde acá, de la tierra de los Montes Cuchumatanes. Yo soy originario de Huehuetenango, soy diputado del partido URNG Maíz por el distrito de Huehuetenango. Así que un saludo y un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Pancholón Radio Internacional. Bienvenido, diputado, es un gusto, un honor tenerlo usted aquí. Ahora, entrando ya de lleno a la entrevista, háblanos un poquito, porque mucha gente desconoce de usted y también del partido, para entrar como puntos preliminares. ¿Cómo no? Mi nombre completo es Walter Rolando Félix López. Yo soy originario del municipio de Huehuetenango. Soy de la aldea El Terrero, zona 4 de Huehuetenango, y bueno, estoy involucrado en actividad política desde mis 17 años, cuando en virtud de las injusticias que históricamente se han cometido en Guatemala, asumimos la responsabilidad de luchar, asumimos la responsabilidad de rebelarnos contra las injusticias, la discriminación, el racismo, la pobreza y todos estos males que afectan a la sociedad guatemalteca. Desde entonces he mantenido una línea política firme, nunca me he cambiado de partido político, nunca me he cambiado de bandera política, porque nosotros tenemos una ideología fundamentalmente basada en la defensa de los derechos humanos de la población y particularmente la gente que ha sido más excluida del desarrollo, la gente más necesitada, que son la clase trabajadora, los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes, y la niñez y la adolescencia. Luego, mi partido de la URNG, hoy por hoy, es uno de los partidos más antiguos. Nosotros, la verdadera raíz inicial de la URNG viene desde 1922, cuando se formaron los primeros grupos de trabajadores, se organizaron con tendencias revolucionarias en Guatemala, y de ahí viene un hilo conductor hasta el día de hoy. Nosotros prácticamente tenemos el 7 de febrero de 1982 como el punto de partida del partido de la URNG, pero en virtud del enfrentamiento armado que se vivió y en virtud de que el sistema político de Guatemala ha sido excluyente, no nos dejaban participar legalmente, fue hasta después de la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996, que iniciamos el proceso de legalización del partido, y a partir de 1998 nosotros somos un partido legalmente inscrito en el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral. URNG Maíz es un partido que no tiene ningún dueño, no le pertenecemos a ninguna chequera de ningún grupo de poder económico de Guatemala. La URNG Maíz
su dueño es el pueblo de Guatemala, y por eso nosotros nos mantenemos ligados estrechamente al corazón del pueblo guatemalteco y estamos en los 4 puntos cardinales de Guatemala. Como decimos hoy, sin maíz no hay país. Así que valga pues esta introducción, Francisco, y si hay alguna duda puedo responderla. Interesante nomás agregar un pequeño comentario de que la fidelidad a una ideología sin duda llama mucho la atención, porque hoy por hoy muchos políticos cambian de partido como cambiarse de calzones, decimos coloquialmente. Efectivamente, nosotros no. La URNG Maíz, efectivamente tenemos una ideología, somos un partido democrático, somos un partido con una mentalidad y una visión de cambio del país, de cambiar las estructuras sobre las cuales está construido este sistema de injusticia que hay en Guatemala. Nosotros aspiramos a construir una democracia realmente participativa, no representativa como la tenemos actualmente, una democracia que funcione, una democracia real, y también que tenga en cuenta las características de nuestro país y las características de los pueblos que integramos la nación guatemalteca, es decir, que tenga en cuenta el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de Guatemala. Necesitamos crear realmente un Estado plurinacional que tenga en cuenta estas características, porque hoy por hoy la Constitución de la República de Guatemala también es excluyente, también es discriminatoria. Necesitamos una nueva Constitución que siente las bases de la construcción de un nuevo país. Nuestra ideología se basa entonces en la lucha por la construcción de esa democracia, y eso significa que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tengamos acceso a una vida digna y, por supuesto, particularmente que se respete la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, que son pues más de la mitad de la población guatemalteca. Y esto es lo que a nosotros nos permite decir que no nos podemos cambiar de partido político, porque también, como se dice coloquialmente, el tacuche de otro partido no nos queda, porque tenemos un programa, un proyecto político que no cabe en otro tacuche. Así que nosotros por eso tenemos una fidelidad, una consecuencia con nuestro partido de la URNG Maíz, y a eso se debe que no somos tránsfugas. En el partido de la URNG no ha habido tránsfugas desde que tenemos participación en espacios de poder político, a nivel municipal, a nivel nacional, en el Congreso de la República. Nosotros mantenemos una línea de trabajo. Dentro de los problemas más grandes que han afectado a Guatemala, como la corrupción, la pobreza, la delincuencia y otros más, ¿quiénes cree usted que han sido los responsables de esta situación que se ha vivido en Guatemala, y cuál ha sido la postura de su partido ante este problema? Nadie desconoce que en Guatemala somos un país dividido en clases sociales, y hay una clase social que es la que siempre ha detentado el poder, o por lo menos de 1954 para acá. Hay una clase social que es la clase económicamente dominante. Son los grupos de poder económico los que han tenido el control del poder en Guatemala. Y para esto se han apoyado en la institución armada, han utilizado el ejército de Guatemala para imponer sus intereses, para imponer su sistema. Y luego, también hay que decirlo, han tenido en buena parte el apoyo de la embajada norteamericana, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que han pasado en Guatemala primero pasan por la embajada norteamericana. ¿Cómo han gobernado? Lo han hecho a través de fraudes electorales, a través de golpes de Estado, o ahora a través de la compra del voto, que es una nueva modalidad de fraude y que no permite que los procesos electorales sean limpios y transparentes. Porque en lugar de convencer al electorado con programas de gobierno, con planes de trabajo, con propuestas concretas, lo que hacen es comprar el voto. Comprar el voto, dar regalías a la población,
han descompuesto al electorado guatemalteco, y hoy en día para estos grupos las elecciones no son la fiesta cívica que tú dijiste, Pancholón, sino son una oportunidad de hacer negocios. Y para muchos partidos políticos, especialmente de estas clases poderosas, porque financian a muchos partidos políticos con distinto nombre, con distinto símbolo cada 4 años, pero con los mismos intereses. Eso lo tenemos muy claro, que es una estrategia que han venido utilizando para tratar de confundir a la población. Pero para muchos de ellos las elecciones son un negocio y no una verdadera participación cívica electoral. Entonces, de esto se desprende que quienes han sido los responsables de todo esto en Guatemala son precisamente esa clase que ha gobernado, y que aquí con nosotros les llamamos los de la derecha, los de los partidos de la derecha. Nosotros nos ubicamos como un partido de izquierda, democrática, progresista, y estos que han gobernado son los que han utilizado los puestos de poder público para enriquecerse de manera ilícita. Y ahí viene entonces la corrupción. Hoy en día, el pueblo de Guatemala, gracias a la CICIG y al trabajo que anteriormente hizo el Ministerio Público, se ha sabido por lo menos en mínima parte quiénes son los que se han robado el dinero del pueblo de Guatemala, quiénes son los que se han quedado con una buena parte del presupuesto para enriquecerse de manera ilegal y de manera corrupta. ¿Y esto qué ha generado? Ha generado que Guatemala, en lugar de resolver los graves problemas estructurales que tenemos, se profundicen los problemas de la pobreza extrema, se profundicen los problemas de faltas de oportunidad, de falta de fuentes de empleo para que la población tenga un empleo digno y un salario justo. Y estos problemas estructurales, al profundizarse, generan otros problemas, como el tema de la delincuencia. Hoy en día tenemos prácticamente una cantidad de jóvenes, de adolescentes y hasta de niños involucrados en pandillas, cometiendo actos delictivos, producto de que no se tiene, como digo, oportunidades para poder estudiar, para poder salir adelante, para poder trabajar. Y a eso se debe en buena medida la migración de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestros pueblos, la migración especialmente para el norte, aunque ahora ya no es solo para el norte, ahora ya sabemos que también se están buscando otros destinos, pero esta es la base realmente del problema. La migración más que ser un problema allá, es un problema aquí, porque no hay oportunidades para la gente, no hay oportunidades para los jóvenes, para la población en general. Entonces, estos grupos son los responsables históricamente de los problemas que tenemos. Estos son los responsables de la corrupción, de la pobreza, de la delincuencia, etcétera. Y nosotros como URNG Maíz, por supuesto que tenemos una postura muy clara. Lo que hay que hacer en este momento es desplazar a ese llamado pacto de corruptos del poder para poder sentar las bases de esa nueva sociedad que permita realmente resolver los problemas de fondo y darle oportunidades al pueblo guatemalteco para que desde acá, de nuestra tierra, hay oportunidades de desarrollo, hay posibilidades de salir adelante, pero el Estado y sus instituciones la tienen secuestrados estos grupos denominados pacto de corruptos. Antes de hacer una identificación para la radio, le dejo la pregunta para que cuando regresamos, solamente hago la identificación de la radio, regresamos, le dejo la pregunta. ¿Ha visto usted algún avance desde 2015, cuando el Ministerio Público y la CICIG sacó a la luz toda la red de corrupción llamado La Línea? Después de casi 4 años, ¿ha visto un avance? Porque hemos visto cómo la Corte de Constitucionalidad está favoreciendo a ciertos sectores ahora en tiempo electoral. Piense en la respuesta, porque también alguien nos envió una pregunta y lo vamos a sacar también. La pregunta consiste en que si usted como diputado
apoya abiertamente a la presencia de la CICIG en Guatemala. Déjame identificar la radio y regreso en 50 segundos, por favor. Muy bien, a la orden, Pancholón. Los Ángeles, Nueva York, Miami, Atlanta, Birmingham, San Francisco, San Diego, Chicago, Portland, Oregon, Omaha, Nebraska, Greenville, Sur Carolina, Denver, Colorado y en otras ciudades y estados de la Unión Americana. Solo se escucha Pancholón Radio, la casa de los sones. Muy bien, estimados oyentes, regresamos nuevamente a la entrevista que tenemos con el diputado Walter Félix, que se pone muy, pero muy interesante. Y por supuesto, Amílcar Rivera nos envía la primera pregunta, que si el diputado Walter Félix tiene una postura abierta en apoyar a la CICIG. Le habíamos dejado la pregunta y por supuesto si él ha visto algunos avances desde el 2015 cuando la CICIG, el Ministerio Público, había sacado a la luz esta red de corrupción donde los guatemaltecos salieron por miles a manifestarse y exigir la renuncia de Otto Pérez Molina en aquel tiempo. Y ahora, ¿cuáles son los cambios, los avances, la esperanza que el pueblo de Guatemala puede ver actualmente? Eso quedó como pregunta. Diputado Walter Félix del partido URNG Maíz, que también es actual diputado y busca su reelección nuevamente al Congreso. Regresamos con usted, diputado. Muchas gracias. Efectivamente, el 2015 marcó para Guatemala una etapa de su historia en la cual se puso de manifiesto, y así lo expresó popularmente la participación del pueblo de Guatemala, la denuncia de actos terribles de corrupción que se han cometido. Este año para nosotros fue declarado como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque precisamente quienes se han corrompido de esta manera, y sabemos que son principalmente quienes nos han gobernado y han utilizado en las instituciones del Estado, han utilizado los puestos, los cargos dentro de las instituciones del Estado para montar redes criminales que han servido para efectivamente impulsar estas actividades de corrupción, supuestamente para esconder la corrupción de alguna manera, para solapar la corrupción de alguna manera, pero el año 2015 puso en evidencia esta situación y producto de eso fue que se logró la renuncia de quienes en ese momento gobernaban, que eran los gobernantes del Partido Patriota, ahora desaparecido y disuelto por el Tribunal Supremo Electoral, y su presidente en ese entonces, el señor Otto Pérez Molina, un general del ejército, y la señora Rosana Valdetti, la vicepresidenta, aún guardan prisión, uno en el cuartel de Matamoros y la otra en la cárcel de Santa Teresa. Entonces sí marcó el inicio de una lucha. Esto podríamos decir el año 2015, el año 2016 e incluso el 2017 fueron años en los cuales el trabajo que hizo la CICIG en Guatemala y el Ministerio Público en ese momento, cuya jefa era la licenciada Telma Aldana, hicieron un trabajo muy coordinado, estrechamente, y lograron casi semana a semana dar a conocer al pueblo de Guatemala distintos actos de corrupción. Fueron apareciendo redes de mafias enquistadas en el Estado, fueron siendo desarticuladas, perseguidas, y muchos de estos funcionarios, o muchas de estas personas, porque a veces no eran funcionarios, fueron capturados y fueron a parar a la cárcel. Esto sí permitió que el pueblo de Guatemala recobrara algún nivel de confianza en sus instituciones. Sin embargo, duró muy poco, porque ya a partir de el año 2017 y particularmente el año 2018 y lo que va del año 2019, estos grupos que estaban siendo, por decirlo así, descubiertos
atacados, que estaban siendo perseguidos por la justicia, se reorganizaron, se realinearon y formaron lo que ahora se llama el Pacto de Corruptos. Tienen el control del Ejecutivo, encabezado por el presidente Jimmy Morales. Tienen el control del organismo legislativo, que es el más alto organismo del Estado, y también tienen control de las Cortes. Si no puedo decir que de todos los magistrados, por lo menos de algunos de ellos. Y entonces estos grupos se realinearon y han atacado frontal y directamente a la CICIG. Prácticamente la CICIG está fuera de Guatemala, aun cuando sigue operando, porque su convenio o el convenio de los 2 años últimos se vencen hasta el 3 de septiembre. Pero además ya desarticularon el Ministerio Público con el cambio de la jefa del Ministerio Público, la fiscal general, que ahora es la señora Consuelo Porras, y que ahora ella, como lo ha dicho, ella está vigilante, pero no hace nada. O sea, no le dio seguimiento al trabajo de investigación que se traía antes, y la Fiscalía contra la Corrupción igualmente la han ido desmantelando, le han ido quitando el perfil que tenía, y por otro lado han ido desarticulando el trabajo que se estaba haciendo desde el Ministerio de Gobernación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la institucionalidad del Estado. Estos grupos que se realinearon prácticamente lograron desarticular lo que se había logrado organizar, y ahora están atacando y están continuando con esa desarticulación que no permite que se pueda continuar con la investigación al nivel que se traía. Y además, yo podría decir que han comenzado también la criminalización, la acusación, la descalificación de algunos funcionarios y de algunas estructuras del Estado que aún están operando en esa dirección. Hay un ataque, hay un contraataque a esa lucha contra la corrupción. Nuevamente hemos regresado casi al estado anterior, aunque por supuesto lo que se hizo desde el año 2015 ha dejado una lección, ha dejado por supuesto al descubierto cosas que antes no se sabían, y eso puede ser la base para reorganizarse, rearticularse y continuar con esa lucha. Yo creo que el pueblo guatemalteco y nuestros hermanos y hermanas migrantes que están en Estados Unidos jamás vamos a estar de acuerdo con que nuevamente el poder regrese a estas mafias para que continúe el Estado secuestrado y que no cumpla con sus funciones establecidas en la Constitución, con los compromisos que se establecieron en los acuerdos de paz y también con los convenios internacionales de las cuales Guatemala es parte o es signataria. Interesante, sin duda, razón por la cual yo he buscado 1000 maneras de tener a las personas idóneas aquí en mi programa para recuperar la confianza del pueblo nuevamente en algunos políticos que todavía son honestos y tienen una visión de país, una visión de nación, de sacar adelante al país y no miran en el país como una finca para hacerse rico. Gracias por su intervención, por su explicación, ¿verdad? Vamos a continuar, dado a que el tiempo avance también. Dice que como pueblo, como votante, como electores, nosotros confundimos las funciones de un candidato a diputado por X o Y departamento. A veces cuando un diputado va y nos ofrece carretera, pues seguramente creemos que él es el que tiene el pisto para hacer la carretera, ¿verdad? Entonces, nos habla un poquito de las funciones esenciales de un diputado, y ya después entraremos a presentar su agenda política, pero nos gustaría que también nos despejara esa duda o aclararlo de manera breve, las funciones esenciales de un diputado en el Congreso. Bueno, efectivamente ha habido una desnaturalización del trabajo de un diputado. Ha habido una confusión de los pueblos con relación a cuál es el papel de sus representantes. Esto es precisamente por lo que estábamos hablando anteriormente.
porque los diputados muchas veces no se dedican a cumplir con su trabajo, sino se meten dentro de la función del Ejecutivo con el propósito de que a través de los proyectos puedan obtener algún beneficio económico, que a través de la ejecución de los proyectos pueda haber, como se dice comúnmente, una colita, o como nos dijo aquel funcionario de la OIM en su momento cuando también se prestaron a corrupción, es que no hay obra sin sobra. Por eso los diputados se meten a hacer obra que no les corresponde. La obra física le corresponde al Ejecutivo, le corresponde a las municipalidades, a las corporaciones municipales, y no le corresponde a los diputados. A nosotros lo que nos corresponde es fiscalizar que esas obras se hagan como corresponde, fiscalizar que se inviertan los recursos del pueblo de una manera adecuada, correcta y de acuerdo a lo establecido en la ley. Entonces, para definir, la principal función de un diputado es legislar. Legislar quiere decir hacer leyes nuevas, derogar leyes que ya no tengan importancia para el desarrollo del país, o reformar leyes, porque hay muchas leyes que siguen siendo buenas, pero que es necesario cambiarles algunos artículos. O sea, legislar es la principal función, hacer leyes, reformar leyes o derogar leyes. Segundo, la fiscalización. Los diputados tenemos la obligación de fiscalizar al Ejecutivo, de fiscalizar a quienes ejecutan el presupuesto nacional para que se haga, repito, de una manera transparente, de una manera adecuada, con eficiencia. Esta es una labor muy importante y se ha desnaturalizado porque algunos inescrupulosos diputados y diputadas, en lugar de fiscalizar, lo que hacen es entrar en acuerdo con los ministros del Ejecutivo y repartirse un beneficio económico. 3. Hay otra tarea muy importante que nosotros tenemos y es la de ser representantes. Representamos a nuestro distrito en este caso, ¿verdad? Yo soy de Huehuetenango y soy representante del distrito de Huehuetenango. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que velar porque las instituciones públicas, las instituciones del Estado atiendan como corresponde a la población huehueteca. Es decir, un trabajo de intermediación entre la sociedad y las instituciones del Estado para resolver sus necesidades. Otra función que tenemos es la función presupuestaria. Quiere decir que cada año nosotros estamos obligados a aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Quiere decir que por nuestras manos pasa el presupuesto que se aprueba y cuando llega al Congreso ya la decisión es política. Pero antes ese presupuesto lo debe enviar el Ejecutivo. Ahí todavía se le pueden hacer muchos cambios porque todavía está en manos de los técnicos. Ya cuando llega al Congreso es una parte de decisión política. Pero a nosotros nos corresponde aprobar qué se ejecuta o qué no se ejecuta de acuerdo a las necesidades. Pero en esto quiero aclararle, especialmente a nuestros hermanos y hermanas migrantes, mucho presupuesto no podemos nosotros traerlo para el área rural, para los departamentos, para donde están las comunidades más necesitadas, especialmente de pueblos indígenas. No podemos, ¿por qué? Porque no tenemos los votos y a la hora de votar las enmiendas propuestas por nosotros no alcanzan los votos y por eso nos terminan ganando los de los partidos, los que representan a los grupos de poder económico de Guatemala y dejan un presupuesto generalmente al servicio de sus intereses. Pero esa es otra función. También tenemos una función de tipo jurisdiccional. A nosotros nos corresponde velar porque el presidente de la República y el vicepresidente de la República cumplan bien sus funciones y en algún momento que ya no estén en capacidad de poder cumplir las funciones, especialmente cuando me refiero a capacidades, me refiero a capacidades mentales o físicas de no poder cumplir, pues entonces se puede incluso pasar a la destitución del presidente y el cambio por el vicepresidente. Y si no, pues si tampoco el presidente y el vicepresidente funcionan, se puede incluso sustituir
de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución. Esa es otra de las funciones que tenemos. Esto para decirles algunas de las principales funciones que nosotros tenemos como diputados. Y repito, los diputados no tienen nada que ver en la ejecución de la obra física. No tenemos nosotros, aquí en Guatemala es tanta la descomposición en que se ha caído y la corrupción en que se ha caído, que los diputados tienen constructoras. Y las constructoras de ellos son las beneficiadas, aunque ahora ya no las puedan tener a su nombre, porque serían contratistas del Estado, pero las pasan a nombre de un pariente o de algún amigo, y entonces utilizan testaferros para tener sus empresas y para poder aprovechar los recursos del Estado. Y no viven tanto del salario del diputado, sino viven de las ganancias que les generan este tipo de hechos anómalos. Y eso es lo que es condenable. Por eso yo creo que es bueno aclararle a la gente cuál es nuestro trabajo, qué es lo que nosotros debemos hacer, porque mucha gente cuando uno llega a las comunidades, la pregunta es, ¿qué ha hecho por mi comunidad? O sea, quieren que uno le diga, dice que hice la escuela, hice la carretera, hice el puesto de salud. Si yo hago eso, estoy violando la ley. Yo no tengo dentro de mis funciones, pero a la gente misma la han descompuesto, le han tergiversado las funciones, y ahora la gente más lo califica a uno, no por las iniciativas de ley, no por la fiscalización, sino por las obras físicas. Y hay todavía mucho de eso, y estas elecciones están bastante contaminadas, bastante empañadas por este tipo de procesos anómalos y perversos. Gracias por la respuesta y por la información. Un pueblo informado es difícil que lo engañen. Una manera de pensar, ojalá que en esta época electoral la gente se informa, observe, escuche, analice y piense bien su voto. Pero aquí en Pancholón Radio Internacional nosotros no damos pan y circo a la gente, no vendemos humo a la gente. Por eso tenemos invitado a personas idóneas, personas con conocimiento, con capacidad, como usted, señor Walter Félix. Vamos a continuar, nos quedan exactamente un par de minutos porque su tiempo y nuestro tiempo pues es bastante reducido también, ¿verdad? Ahora usted busca la reelección. ¿Cuál sería su propuesta ante la gente, ante la población, para votar y reelegirlo nuevamente? Así de manera breve, si gusta resumirlo también, lo escuchamos, el tiempo es suyo. Con mucho gusto, voy a tratar de ser breve. La URNG Maíz, el partido de la mazorca, como decimos acá, tiene una propuesta de programa de gobierno, pero también tenemos una agenda legislativa. Los temas principales de la agenda legislativa son: 1, fortalecer las instituciones y las leyes para continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad. 2, luchar por la aprobación de leyes que permitan crear el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y traer más dinero del presupuesto a donde están las poblaciones más necesitadas, pero con una visión integral, no asistencialista. 3, nosotros planteamos la necesidad de fortalecer la legislación para defender los derechos de la madre tierra, de nuestros territorios, para que no sigan siendo invadidos, y también para proteger nuestros bienes naturales o recursos naturales, como les llaman algunos, pero que para nosotros son bienes. Es necesario porque es lo único que nos va quedando para el desarrollo de Guatemala. 3, la agenda, impulsar la agenda estratégica de las mujeres guatemaltecas. Hay una agenda que tiene diversos puntos, particularmente la creación del Ministerio de la Mujer. La mujer es el 53% de la población y los hombres somos 47%, y es necesario un ministerio para atender sus demandas y necesidades. 4, nosotros planteamos la necesidad también de que se impulse la agenda para la defensa de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el acuerdo menos cumplido de los acuerdos de paz, y por lo tanto necesitamos fortalecer la legislación para la defensa de derechos específicos y derechos generales de los pueblos indígenas. 6, planteamos la necesidad urgente de la atención a la población migrante,
a nuestros hermanos y hermanas que se han ido de aquí por falta de oportunidades. Entonces, en este sentido, estamos planteando algunos temas como, por ejemplo, que se regularice la situación migratoria de nuestros hermanos y hermanas a través de una asistencia jurídica y consular adecuada, y que nuestros hermanos y hermanas sean atendidos en su propio idioma, porque no es posible que los tengan encarcelados, que los deporten sin que ellos realmente sepan las razones, porque ser migrante no es un delito. También planteamos la necesidad de fiscalizar el funcionamiento de la CONAMIGUA, porque nos hemos enterado de muchas anomalías, y vamos a plantear que haya un representante de la población migrante, uno o los que sean necesarios, para defender los intereses de la población migrante, y finalmente facilitar en nuestro país, en Guatemala, todos los trámites y los medios para que la inversión de nuestros hermanos y hermanas migrantes tenga viabilidad, porque hoy en día hay una burocratización de los trámites que no permiten, que no facilitan la inversión de los recursos de los hermanos migrantes, que hoy por hoy es de los ingresos más importantes del Estado guatemalteco. En mi departamento de Huehuetenango, particularmente, facilitar, y si es necesario, reformar la ley de cooperativas para que a través de las cooperativas puedan participar. Otro tema muy importante es legislar en favor de la niñez y la adolescencia, porque hoy en día uno de los sectores más abandonados es la primera infancia, y luego los niños, las niñas y los adolescentes. Estos son de los temas, esta es la agenda que nosotros estamos proponiendo, por la cual estamos pidiendo a todos nuestros hermanos y hermanas guatemaltecas, y particularmente a los migrantes, estamos pidiendo su apoyo por la mazorca el 16 de junio, porque tenemos una propuesta concreta que vendría a sentar bases para un cambio en Guatemala. Muy bien, muchas gracias. La verdad ha sido muy nutritivo, muy informativo, y ahí está la audiencia siempre. Esperamos tener otra entrevista con usted, ya siendo reelecto nuevamente, para impulsar estos detalles, estas propuestas que ha mencionado. Le dejo el tiempo para su saludo final a toda la audiencia de Pancholón Radio Internacional que nos sintonizan en Estados Unidos, en Canadá, en México, en el departamento de Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, San Marcos, y también en Sololá y Alta Verapaz, que es donde tenemos presencia a través de los medios virtuales. Le dejo el tiempo, diputado, para su saludo final. Muchas gracias, Francisco, y también muchas gracias a todos los y las radioescuchas de Pancholón Radio Internacional. Yo quiero decirles que efectivamente mi lucha, que no ha sido de ahora, desde que yo tenía 17 años en adelante, hasta el día de hoy, siempre va a seguir siendo a partir de la población más necesitada. Esa es la esencia de la URNG. Tenemos un programa de gobierno para sacar adelante a Guatemala, pero sabemos que mientras no apoyemos a los de abajo, los de arriba solo van a seguir siendo los únicos beneficiados. Necesitamos apoyar especialmente a la población más necesitada, y repito, dentro de ellos a los pueblos indígenas de Guatemala, que son la mayoría. Ahora, ¿por qué pedimos nosotros el apoyo para la URNG? ¿Por qué queremos tener más participación en el Congreso, en las municipalidades, en el Poder Ejecutivo? ¿Por qué? Porque la URNG es un partido limpio, es un partido transparente. No estamos nosotros siendo perseguidos por el Ministerio Público ni por la CICIG. Al contrario, la URNG en los acuerdos de paz, en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, dejó establecido como parte de los compromisos la necesidad de que el Estado guatemalteco suscribiera un convenio con las Naciones Unidas para poder crear en Guatemala una comisión que nos apoyara a combatir el crimen organizado, a los grupos paralelos de poder, y por eso se logró la venida de la CICIG. Así que uno de los compromisos de la URNG, y por eso pedimos el apoyo, es porque desde el gobierno nosotros vamos a renegociar el regreso de la CICIG a Guatemala. Y luego, somos partido limpio y transparente con una historia de lucha. Tenemos un programa de gobierno, tenemos capacidad y experiencia para poder sacar adelante a Guatemala.
Luego, pedimos el apoyo para URNG Maíz. ¿Por qué? Porque tenemos una propuesta concreta. No estamos manipulando el voto, no estamos comprando al electorado, estamos convenciendo a la población a partir de una agenda concreta de trabajo, a partir de una agenda que no sería una regalía, no sería una limosna, sino que sería algo que siente las bases para construir esa nueva sociedad que necesitamos, ese nuevo país en donde tengamos la posibilidad de vivir dignamente, donde no tengamos que salir de nuestra tierra, desintegrar nuestras familias, de abandonar nuestra cultura, donde podamos ser felices en Guatemala. Eso se puede hacer, hermanos, hermanas, migrantes, pueblo de Guatemala en general. Eso se puede hacer, hay posibilidades, tenemos los recursos para hacerlo, pero todo se lo han robado, todo lo han hecho sobre la base de una visión que no es de apoyo a toda la población guatemalteca, sino a los grupos de poder, especialmente los grupos de poder económico, que son los que financian a los partidos de la derecha en Guatemala. Así que nuestro saludo fraternal, reiteramos nuestro abrazo para todos y todas, y sobre la base de lo ya dicho y de que somos un partido que estamos con el pueblo, pedimos con todo respeto su apoyo el 16 de junio por la mazorca de la URNG Maíz. Muchísimas gracias por la entrevista, querido Francisco. Claro que sí, permítame un segundo, no cuelgue para unos últimos saludos fuera del aire. Ha sido la intervención del diputado Walter Félix, estimados oyentes, hombres y mujeres pensantes, hombres y mujeres que dedican parte de su vida y su tiempo en pensar, analizar, preguntar, observar, creer, investigar y después opinar. Hasta aquí llegó esta entrevista, regresamos enseguida. Los Ángeles, Nueva York, Miami, Atlanta, Birmingham, San Francisco, San Diego, Chicago, Portland, Oregon, Omaha, Nebraska, Greenville, Sur Carolina, Denver, Colorado y en otras ciudades y estados de la Unión Americana. Solo se escucha Pancholón Radio, la casa de los sones. Estás escuchando el show más chingón. Ay, me encanta las vaciladas que se avientan, los chistes y todo lo demás. Por las mañanas, el show número 1 en formato de sones. El show de Pancholón por las mañanas.